Sed bienvenidos a la conferencia número 110 ya del Gran Engaño, donde empezaremos una vez más a hacer el repaso a las noticias de actualidad de esta semana en relación con la profecía bíblica, y después tendremos la segunda parte, como es habitual, temática sobre las puertas dimensionales, que ya será la número 33. Vamos a introducir el primer tema sobre salud, en el cual veis aquí una noticia aparecida en Yahoo en inglés, aquí traducida: los temas de salud del 2012, las carnes rojas acortan la esperanza de vida. Hemos escuchado muchas veces que la carne roja es demasiado mala para nosotros, pero este estudio de más de 100.000 personas llamó la atención de la nación. Por primera vez los investigadores estimaron el efecto de la carne roja en la esperanza de vida de una persona, y las noticias no son buenas. En promedio, cada porción adicional llena de grasa saturada de carne roja se asoció con un riesgo 13% mayor de morir durante el estudio, que dura 28 años. Productos cárnicos procesados como las salchichas, el tocino y el salami eran especialmente peligrosos. El antídoto, según dicen ellos, comer más pescado, aves, o sea, carnes blancas, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa, puede reducir su riesgo de morir prematuramente, según el estudio. Es curioso ver cómo ahora están diciendo estas cosas y nosotros ya sabemos, gracias a la palabra de Dios, de que realmente esto no es la mejor dieta para el hombre, y tampoco la solución que terminan dando ellos es la superidónea, es, bueno, una que está algo mejor, o bastante mejor que la anterior, pero evidentemente ya sabemos que la solución es la dieta vegetariana, tal como Dios nos indicó. Él conoce perfectamente nuestro funcionamiento. Recordemos también que precisamente el hombre acortó sus días debido al consumo de carne. Cuando en un principio todos eran vegetarianos, eran más longevos, pero al introducirse el consumo de carne, evidentemente la edad de las personas fue disminuyendo, y había personas que decían: esto son bobadas. Pues bien, ya veis, los estudios ahora empiezan a confirmar que esto realmente son hechos. Y hablemos sobre la crisis, para seguir variando. Un exanalista de la CIA vaticina otra crisis mundial peor que la de 2008. Existen varios factores que, de suceder, llevarían al mundo a la recesión e insolvencia, avisa Dean Julius. ¿Y qué podemos esperar? ¿Que esto será así o no? Realmente no es la única voz, se han alzado otras voces que dicen que realmente esta situación aún puede empeorar, y ya estamos todos pendientes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Obama ha terminado con sus vacaciones corriendo para reunirse entre republicanos y demócratas para llegar a un acuerdo sobre el pacto fiscal, que si no entra en vigor dentro de muy pocos días, creo que es en el día 1, automáticamente van a subir los impuestos. Con la cual cosa, evidentemente, el bolsillo de los norteamericanos también va a quedar bastante afectado, y como consecuencia la economía del resto de países. Aquí ya entramos todos de todos. Mientras tanto, Alemania exporta ancianos y enfermos a residencias extranjeras. Noticia bastante sorprendente, sí. Ya veis que es de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid. Esta semana han acordado la Comunidad Autónoma de Madrid de privatizar muchos hospitales, mucha sanidad que era pública. Muchos médicos han dimitido, ha habido una gran tensión, han habido muchas manifestaciones, pero finalmente no han servido absolutamente de nada. El gobierno ha hecho lo que quería hacer desde un principio. Mientras, estas personas han colgado en su página web un artículo que no es original de ellos lo han traducido, donde precisamente se demuestra de que en Alemania también los costes para atender a la sanidad pública, en este caso a la gente de la tercera edad, es carísimo, y entonces envían a sus ancianos a otras partes de Europa, a otros países, para que sean atendidos más económicamente y mejor. Pero claro, pensemos que la población alemana está envejeciendo también a un ritmo considerable, y cada vez habrá más. Y esto indica que la economía de Alemania, de los bolsillos de los propios alemanes, también no está llegando donde llegaba hace un tiempo. En fin, que la situación en ninguna parte está perfecta, ni mucho menos.
Los médicos madrileños desconvocan la huelga indefinida tras aprobarse el plan privatizador. Estuvieron de huelgas y huelgas, finalmente, ya habéis visto, una vez más, muchas movilizaciones y el gobierno hace lo que quiere. Y aquí tenéis al presidente Mariano Rajoy. Nos espera un año muy duro, debemos perseverar en las reformas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya lo sabemos, ¿no? Dicen de que cree que la situación comenzará a mejorar durante la segunda mitad de 2013. Esto es lo que cree, o al menos es lo que nos quiere hacer creer durante un tiempo. Bien, ya veis que la situación es complicada, la economía no se levanta, sino todo lo contrario, va a peor. Y vamos a hablar un poco sobre Cataluña. Artur Mas promete el cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña. En su discurso de investidura ha subrayado que su misión es cambiar el rumbo de la historia de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Pues, lógicamente, que se va directo hacia la independencia, se quiera o no se quiera. Y entra, una vez más, la Iglesia en la cuestión. Rouco Varela dice, los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados en la lengua que elijan. Los gobiernos no pueden negar derechos fundamentales a la familia, recuerda. Mirad una vez más cómo la Iglesia española se decanta, pues precisamente para todo lo contrario a lo que habla la Iglesia en Cataluña. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Hay una confrontación también entre ellos que ayuda a que todo se tense aún más. Pero curiosamente están adoptando roles políticos que hace falta pensar si realmente a ellos esto les incumbe, ¿no? Pero bien, ya sabemos que el Vaticano y la política siempre van juntos. La abogacía del Estado irá contra los pueblos que se han declarado territorio catalán libre, como algún ayuntamiento de Celrà, que lo estuvimos viendo la semana pasada aquí en Girona. Ya se va directamente contra estas alcaldías. Mas responde al rey que la pretensión de Cataluña es sumar, pero en la Unión Europea, no ya dentro de España, sino en la Unión Europea. Una vez más, todo se apunta a lo mismo. Cataluña no descarta recortar el sueldo de los funcionarios en 2013. Bueno, ya lo veis, no importa quién mande, no importa si es de España, si es de Cataluña o si es de donde sea, el pobre infeliz siempre le va a tocar pagar el pato. Y pasemos a Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45, esas profecías sobre Oriente Medio, sobre Siria también, que ya hemos hablado muchas veces y seguimos mostrando noticias al respecto. Buques de desembarco rusos se dirigen hacia Siria, evidentemente no van a coger amapolas, por algo van a esa zona, la tensión es muy extrema. Israel consternado por alianza entre Irán y Bielorrusia. ¿Sabéis? Esto ya empieza a ser un poco preocupante. Diréis, bueno, Bielorrusia, un país ex república soviética, ¿vale? ¿Y qué? ¿Sabéis? Hay textos que deberíamos repasar en el libro de Ezequiel, que son muy importantes, donde se habla de una serie de coaliciones de ciertas partes del planeta al norte de Israel, que entrarían en guerra precisamente con Israel. Sobre esto hay muchas interpretaciones, los textos están allí. Convendría que las personas se dedicasen a analizar todo este tipo de profecías que muchos han descartado totalmente como cosas espirituales, ilusorias, y que la verdad es que se van tejiendo de un modo que hacen pensar y mucho. Algún día dedicaremos un tema en concreto a todo este apartado, si Dios quiere. Turquía solicita cientos de misiles a Estados Unidos, ¿y sabéis dónde los están desplegando? Pues precisamente en la frontera, Irán, Siria, esa zona, que no está tan lejos precisamente al mismo tiempo de donde se encuentra el Arca de Noé. Son zonas bastante cercanas dentro de todo. China estará rodeada por cazas estadounidenses para 2017. El nuevo programa de despliegue de aviones de combate destaca el enfoque del Pentágono en la región Asia-Pacífico. Curiosamente es la misma región que los jesuitas trabajan especialmente en ella, tal como ya dijo Adolfo Nicolás cuando fue elegido, que era su zona, que él más conocía, y que harían un trabajo especial allí.
Bueno, serán una vez más casualidades, ¿no? Pero ya veis lo interesante, la tensión entre China y Estados Unidos, militarmente. Recordemos las profecías. Daniel 11, los versículos finales, nos hablaban de esa tensión. ¿Y qué sucedería? Mientras tanto, Israel y Jordania se reúnen en secreto para negociar un ataque a Siria. Tel Aviv quiere recibir el consentimiento del rey jordano, aunque duda de que Al-Assad haya usado armas químicas. Ya veis, Jordania trabajando al lado de Israel, del mundo también de los aliados. Las profecías son las profecías, y había gente que dudaba de todo eso. Netanyahu y Abdallah se reunieron en secreto para hablar de las armas químicas en Siria, y dicen, unos sí, otros no, que están preparando todo ese ataque, pero claro, estas informaciones no terminan de salir a la luz. Fuerzas especiales de Estados Unidos, Francia e Israel se preparan para una intervención en Siria. El mando de la Legión extranjera francesa ha enviado reiteradamente grupos de reconocimiento desde Jordania a Siria. Ya veis, ¿desde dónde salen? Desde Jordania. Ejercicios a gran escala. La infantería de marina rusa se acerca a las costas de Siria. Marineros participarán en entrenamientos de defensa antiaérea, antibuques y antisubmarinos. Bueno, si la cosa no se está caldeando... Estados Unidos triplicó los ataques de drones en Yemen en 2012. Ya sabéis que los drones son estos aparatitos que no van tripulados, que son dirigidos automáticamente desde un centro de comando, y desde allí precisamente se busca el objetivo, se ataca. Pues curiosamente, hace tiempo que no hablamos mucho del Yemen, pero en el Yemen dice que se triplicó en 2012 en comparación con el año pasado el número de ataques con drones realizados por Estados Unidos. Las profecías siguen su curso, y había gente que decía que esto eran bobadas. Pues bien, aquí lo tenéis una vez más, siguen interviniendo en esa zona. No siempre hace falta que vaya gente corriendo armada. Ya ves con qué tecnología se pueden hacer hoy día las guerras y los ataques. Hay páginas que están subiendo también vídeos donde demuestran que los drones hacen ataques que no solo causan el estrago donde ellos querían, sino que además muere población civil alrededor. Pero claro, esto no siempre sale a la luz pública, pero hay personas que lo están colgando en YouTube también, todos estos vídeos. Abbas: daré el control de Cisjordania a Netanyahu si no avanza el proceso de paz. El líder palestino aseguró en una entrevista que en caso de que se celebren negociaciones diplomáticas no recurrirá a la Haya. Viene a decir, si no hay proceso de paz, aquí tienes, si te espabilas con Cisjordania, yo dejo la ANP. La situación, como no, con problemas, porque si no quiere decir que jamás, ¿qué haría si no está la ANP? Pues cogería más poder aún, y eso quiere decir más conflicto precisamente con Israel. Cada vez más real, Irán emprende un simulacro de bloqueo del estrecho de Hormuz. Las maniobras se realizarán en un área de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ya están haciendo esos ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, simulando el bloqueo para los pasos de los petroleros que todo el tiempo están circulando en esa zona. Si esto llega a realmente realizarse, ya sabéis lo que pasa automáticamente con el precio del crudo. Y, como no, con el conflicto bélico que esto desata, porque el petróleo lo está moviendo todo. Y vamos a entrar en una profecía de Mateo 24, aquí veis a un Cristo montado en un pollino. ¿Os suena de algo esto? Evidentemente son procesiones, ¿no? Pero, ¿de qué viene esta referencia? Recordemos que había una profecía que hablaba de que el Mesías entraría subido en un pollino a Jerusalén, y aunque se cumplió, los judíos no quisieron aceptarlo como el Mesías. Unos sí, porque hubo bastantes que sí, pero no evidentemente todos, ni mucho menos. Y Jesús advirtió de que se levantarían falsos cristos, y que incluso aparecería alguien, simulando ser él, que evidentemente sería Satanás al final, que intentaría plasmar prácticamente tanto como pudiese la segunda venida de Jesús, y que hará simulacros de lo que estaba escrito, que ya le sucedió a Jesús en su momento, y que no todos aceptaron.
Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Estábamos advertidos de todo esto. Esta mañana hemos estado hablando en el estudio bíblico precisamente de las señales del fin de todo esto. En Jerusalén, el cementerio del Monte de los Olivos en espera del Mesías. Aquí tenéis una panorámica tremenda de tumbas donde los judíos sepultan a sus muertos y que creen que, situados en estas parcelas funerarias, serán los primeros en resucitar cuando aparezca el Mesías. El precio es bastante desorbitado, ya apenas caben, están abriendo, parece ser, otro cementerio en otro lugar, pero evidentemente todos los que pueden intentan ponerse aquí porque creen que en el momento en que aparezca el Mesías, ya están encarados directamente de tal modo en las tumbas que cuando se levanten, se pongan en pie, ya, ¡pum!, irán encarados hacia el lugar que ellos quieren, no tendrán que dar ni media vuelta. Claro, nos parece un absurdo, ¿no?, pero es su creencia, y todo porque rechazaron a Jesús. Es curioso, ¿eh?, lo que se llega a acostumbrar uno cuando realmente no tiene que ser así, pero ya veis cómo Satanás prepara su venida y la gente, cuando eso suceda, va a caer de cuatro patas. Y no solo van a ser los judíos los que se lo van a creer. Y hablando también de desgracias, recordemos que lo que estuvimos mostrando sobre ese asesinato masivo en Connecticut, de ese chico matando a alumnos y profesoras, pues ha habido algo más. Encuentran un cadáver en casa del hombre que disparó a 2 bomberos en Nueva York. Hubo un incendio, fueron bomberos hacia allí y cuando llegan les disparan. Y además encontraron el cadáver de una mujer, la hermana, parece ser, del señor que estaba haciendo todo este disparate. Y una vez más salió a la luz, ¿qué hacemos con las armas? Porque estaban armados quien hizo esto. Entonces, habrá que hacer algo. Mirad cómo la presión social se va acrecentando, ¿no? También debemos recordar que en el caso anterior de la semana pasada que estuvimos hablando, ahora sale a la luz que la madre del chico que hizo todos esos disparates, asesinatos tan salvajes, estaba puesta en cuestiones un poco extrañas, ¿verdad? Bueno, siempre hay un qué detrás. Las cosas no pasan porque sí, y aún hay gente que no quiere creer en los endemoniados, pero realmente cuando uno se pone en ciertos lugares, no solo peligran ellos, peligran también sus hijos, las posesiones. Ya estuvimos hablando mucho sobre esto en el apartado de puertas dimensionales. Países europeos prohíben a profesores mencionar el nombre de Jesús durante fiestas navideñas. ¿Y dónde? En Suecia. Se quiere apartar tanto lo que es la enseñanza de lo que es la cuestión cristiana, que ni el nombre de Jesús se puede citar en clase. Dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sabéis? Suecia, los países escandinavos fueron lugares donde precisamente la reforma protestante arraigó mucho, y lo podéis encontrar también en el libro del Conflicto de los Siglos, donde veréis que fueron países que verdaderamente arraigó tanto que el cristianismo fue de un peso crucial allí, el cristianismo no católico, protestante, y ahora, con el paso del tiempo, pues también va cambiando hasta tal punto de que hablar de Jesús ya veis cómo se pinta todo, ¿no? Pero mirad qué cosa curiosa en Inglaterra. David Cameron, en el 400 aniversario de la Biblia King James, la del rey Jaime o Santiago, que es la versión más popular inglesa, dice: el Reino Unido es un país cristiano y no debemos tener miedo de decirlo. La Biblia ha contribuido a dar a Gran Bretaña una serie de valores y una moral que hacen que Gran Bretaña sea lo que es hoy. Y es cierto, sí, le sirvió de mucho, pero a veces uno piensa, ¿y Gran Bretaña en su gobierno están teniendo esta gran moralidad o es solo de boquita para afuera? Ya hemos visto el gran imperio que llegó a ser también el británico, ¿no? Pues bien, estas cosas no se consiguen solo hablando, se consiguen a base de armas. Pero bueno, al menos lo curioso es que ya se está hablando de cuestión moral como cristianismo en Reino Unido. Veremos cómo va terminando todo esto.
Berlusconi denuncia que le obligaron a dimitir con una conjura que la historia desvelará. Ya sabéis que se quiere volver a presentar en Italia como presidente. Mario Monti también ha anunciado hoy que lo va a hacer en un partido de centro demócrata, si no recuerdo mal. Pero la frase que deja ir Berlusconi es bastante enigmática. No sabemos si realmente algún día se desvelará todo, pero sí sabemos que realmente aquí ha habido mucha más cosa de la que a simple vista la gente podía captar. Mario Monti, ya sabéis que no fue elegido democráticamente, fue una imposición de la Troika. Bueno, las palabras de Berlusconi, que ya sabemos también a quién apoya y para quién trabaja, etcétera, etcétera, siempre dejan entrever en este caso que verdaderamente, a pesar de que muchos sirven a un mismo señor, entre ellos tienen sus cosas. Y hablemos sobre Israel. El rabinato local de Haifa prohíbe celebrar el Año Nuevo. El rabinato local de Haifa en Israel ha prohibido a los propietarios de los hoteles y restaurantes de toda la ciudad organizar o permitir celebraciones cristianas y paganas del Año Nuevo en su territorio. A diferencia de nuestros avisos anteriores, esta vez declaramos firmemente que la celebración de Silvestre, Año Nuevo en Israel, no debe tener lugar a finales de 2012, según el calendario civil, reza el comunicado del rabinato de Haifa. Ya sabéis que ellos no se rigen por el calendario gregoriano, precisamente. A los que violen estas instrucciones se les quitará el estatus de hotel o restaurante kosher, autorizado por ley judía, y que venga la gracia de Dios sobre todos los que sigan esta directiva, termina el comunicado. Aquí parece que hay una confrontación, ¿no? No se quiere que el cristianismo penetre en según qué zonas por parte del rabinato. Mientras en España seguimos con una crisis tremenda, España paga 4 millones de euros a la autoridad palestina para que, bueno, para sus cosas. Y ya al final dices, no sabes a qué se está jugando, ¿no? Mientras tanto, tema de Navidad. David Cameron, una vez más, hace el discurso navideño más cristocéntrico jamás visto en Inglaterra. Ya veis, ¿de qué le viene ahora esto? El Evangelio de Juan nos dice que en este hombre estaba la vida y que la vida era la luz para toda la humanidad y que vino con gracia, verdad y amor, dijo el líder británico. Claro, ¿está sorprendido? ¿Qué giro está dando ahora David Cameron a nivel popular para hablar de cristianismo así? Ya sabéis que incluso hubo un señor, si no recuerdo mal, que fue despedido de su trabajo porque llevaba una cruz. Parece ser, como siempre, que primero las cosas se llevan a un extremo para luego poder pasar al otro, como contrarréplica, ¿no? Buenas noticias, especial Navidad. Los jóvenes evangélicos se creen la Navidad, dice este titular. El programa transmitió un mensaje fresco en esta televisión y claro, a través, imaginad de qué, del hip hop, la música, el teatro y 3 mensajes cortos que recordaron la Navidad como un Jesús cercano y real para poder Dios ofrecer, perdonar y abrazar a todas las personas de este mundo en crisis. Y se hace a través de este tipo de músicas y teatros. Bueno, ya sabéis, si se quiere llegar a cuanta más población posible, se moderniza. ¿Cómo se moderniza? Pues con estas cosas. ¿Aprobado esto por Dios? Seguro que no, ya lo sabemos de sobra. Pero es la forma en que así se capta a los jóvenes. ¿Sabéis? Esto, por desgracia, yo no digo que hagan hip hop, pero sí que hacen música, hacen bailes y demás, para atraer a la gente también ciertos grupos adventistas de ciertos lugares, que uno se queda alucinado pensando, ¿pero qué están haciendo? Así el Evangelio tiene que llegar a la gente se la tiene que llegar por la razón, no por el espectáculo. Pero bien, ya sabéis que las cosas van como van, tristemente, y desde luego todo dictamina que estamos llegando al fin, porque las peores señales o las más fuertes serían dentro de la propia Iglesia del pueblo de Dios. Y hablemos sobre moral. Estados Unidos le hace un feo a las bellas, pueden despedir a una mujer por irresistible. La Corte de Iowa determina que los jefes pueden echar a empleadas a las que vean demasiado atractivas. Dices, ¿y esto? Pues resulta de que
aquí la historia nos cuenta de que un matrimonio, tienen su negocio y tienen una empleada que parece ser que es bastante atractiva, ya llevaba 10 años trabajando para este señor, y de repente acuerdan de que, como es tan bonita, pues que puede ser un problema para el marido y por tanto que se vaya a la calle. Dices, caray, el problema no es solo para los feos, ahora también es para los guapos, que se decía que ser guapo abría muchas puertas. Mirad hasta qué punto esto en el fondo es moral, es intentar evitar cualquier situación extrema para instaurar un cierto tipo de cosas, y lo bueno es que ha sido aprobado por ley. La verdad es que sorprende ver el giro de moral que pueden llegar a tener en los Estados Unidos, pero realmente ya sabemos lo que terminará aconteciendo por la profecía. Fin del mundo, aún estamos aquí, ¿verdad? El fin del mundo no sucedió, como era de esperar. Armagedón aplazado, el fin del mundo podría llegar este domingo. Mira, mañana el fin del mundo, tú. Según la arqueóloga mexicana Carmen Rojas, la predicción maya ha sido mal interpretada. Hay un pequeño error y por tanto ahora tenemos eso. Sí que hay un dato que es interesante. Según Rojas, el 13º ciclo, ya sabéis que el número 13 era el ciclo de estos mayas para este calendario, terminaba aquí, teóricamente, que equivale a 144.000 días, dice que termina este domingo, mientras otros dicen que la fecha podría llegar dentro de un año más. Por tanto, aún seguiremos teniendo gente que va durante un año o un poco más diciendo, no, que va a ser ahora, y ya os lo podéis esperar, porque va a ser así. Pero lo curioso es que dice que este ciclo equivale a 144.000 días. ¿No recuerda nada este número? Que sí. En Apocalipsis, cuando dice de que los que serán los vivos que estén esperando a Cristo en su retorno, que estarán siendo perseguidos, serán 144.000. Bueno, curiosamente, como Dios tiene unos números, pero es que Satanás, como siempre, juega con los suyos. El fin del ciclo maya trajo a unas 160.000 personas a sitios mayas emblemáticos de México, y estos sí que hicieron el agosto. Estos hicieron mucho dinero. Y uno cuesta comprender cómo realmente la gente abraza este tipo de profecías, y en cambio las bíblicas, que son totalmente 100% demostrables, cumplidas, y sobre eso poco quieren saber. Pero bien, ya se sabe, las cosas que hacen más ruido llaman más la atención, ¿no? Quizás el problema es que nosotros no decimos suficientemente bien las cosas, ni lo suficientemente fuertes para divulgarlas. Y ahora en este apartado de control algo curioso. Google Bank y Apple Bank destronarán a los bancos tradicionales en pocos años. Cada vez menos gente confía en el sistema bancario, optando por entregar su dinero a Internet. Y si esto va siendo así, cada vez va a pasar que los monopolios de bancos se van, ya lo veis, reduciendo por fusiones y demás, y llegará un momento, según este artículo, que puede ser que hasta lleguen a desaparecer para centrarse exclusivamente así. Todo a través de ¿qué? Dinero electrónico, ¿verdad? Aquí sí que no tocáis un billete para nada, ni una moneda. Pues bien, ya veremos. Y todo esto evidentemente quiere decir que se sabe automáticamente todas tus transacciones. Vigilados, la tecnología registra cada vez más nuestros pasos. Usaron la información de la tarjeta SUBE como una prueba judicial. Hubo una situación en la cual, gracias a investigar o seguir que una persona había utilizado esta tarjeta, se supo lo que había hecho, por dónde había pasado, etcétera, etcétera. Fue una prueba judicial. Mirad hasta qué punto el pagar con estas cosas incluso puede servir para marcar tu traza, ¿no? Todo el control, por supuesto. Y hablemos sobre ciencia y tecnología. Crean robots sexuales que prolongan la vida de las personas. ¿Cómo? Los futuristas aseguran que los androides serán capaces de otorgar orgasmos alucinantes. Bueno,
estuvimos hablando ya alguna vez sobre cosas parecidas, ¿verdad? Sobre Blade Runner, etcétera, etcétera, pero claro, ahora ya es directamente encarado a sexo y nada más. Claro, es que algunos dicen, bueno, es que estos no tendrán nunca dolor de cabeza, ni buscarán excusas, ni no sé qué. Además, dice que irán programadas en tal modo que podrán hacer feliz a cualquiera, y les quedará en la memoria, con aprendizaje incluido, etcétera, etcétera, y que hay gente que ya está esperando esto. Y luego habla de que con cantidad de orgasmos incluidos, que prolongan la vida. Mirad hasta qué punto estamos ya fuera de lugar. O sea, es que es realmente increíble, pero la ciencia está llegando a esto. O sea, ¿nos vamos a llegar al colmo de la perversión como en los días de Noé? Pues seguro. Vídeo, la mula robot de Estados Unidos ya tiene oídos. ¿Recordáis que hace ya tiempo mostramos ese extraño aparato que hacía un ruido mecánico que quedaba ya un... y que se subía por cualquier lugar, bajaba, pasaba por el hielo, que era como una mula? Pues vais a ver un vídeo ahora, donde incluso ahora ya oye, y veréis cómo sigue a este señor que habéis visto en la fotografía, y va pasando por sitios donde él pasa, y veréis qué cosas le llegan a suceder, que uno verdaderamente se queda asombrado. Vamos a entrar al vídeo. LS3 follow tight. Hold all over the stand.
pues ya habéis visto cómo ha ido evolucionando esta mula robótica hasta tal punto que puede ir siguiendo a una persona. Ya veis que llega incluso a llevar un ritmo de trote. Yo no sé si a este paso los sanfermines van a peligrar los toros y irán todos mecánicos, pero la verdad es que es curioso ver que incluso se cae y dices, bueno, ya está, es como un Terminator, ya se acabó, y no, y pum, vuelve a levantarse y ala, otra vez detrás, ¿no? Hay otros vídeos que no os he mostrado donde ya se ve interactuando con el ejército de los Estados Unidos mientras van por el bosque, ya va junto con ellos. Y sirve pues para eso, para llevar cargas de mucho peso que a los soldados les sería muy incómodo y les retrasa, ¿no? Pues ahora vamos a ver otro vídeo. Es también de un robot y veréis que también es bastante humanoide. Es bastante sorprendente ver ya qué movimientos llegan incluso a hacer. Vamos a entrarlo también. Es de ARPA. Bien, en este habéis visto también este robot DARPA, que ya tiene unos movimientos verdaderamente impresionantes, sí que parecen ya de Terminator, con ese ruido incluso, y teóricamente son robots preparados para intervenir en ciertas emergencias para rescatar a personas. Desde luego, cada vez va perfeccionándose de un modo asombroso. Y bien, sigamos. Premio Nobel dice que el hombre es creación divina. A veces es extraño notar como hombres de ciencia dicen de que verdaderamente el hombre es creación divina, que todo está regido por un Dios, de tantas maravillas que encuentran cuando analizan el cosmos, cuando analizan el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Porque ya sabéis que la norma general dentro del mundo científico es, en principio, pues no creer en nada de todo esto, ¿no? Pues en este caso, este señor admira verdaderamente cómo funciona todo y él mismo dice de que el hombre es creación divina. La justicia depende de los colores que rodeen a los jueces. Los colores que nos rodean influyen en nuestras decisiones. Los colores que nos rodean pueden inclinar nuestros pensamientos en direcciones muy diferentes, sugieren expertos británicos de la Universidad de Cambridge. ¿Sabéis? Esto, los que, bueno, yo he sido pintor prácticamente toda mi vida y sabemos que evidentemente los colores influyen en el comportamiento humano. Cuando pintas una habitación de un cierto color, como sea toda roja, los nervios están a flor de piel. Cuando tú pones un tono más azulado, todo es más recogido y más melancólico. Y así sucesivamente con distintos colores. Mirad cómo incluso la naturaleza suele ser, como veis, la vegetación de color verde, ¿no? Porque descansa nuestra vista. Pues bien, estos son estudios que se han hecho a lo largo de muchos años, los chinos han hablado mucho sobre todo esto, y ahora han estado haciendo pruebas con los jueces para ver si realmente una sala que tenga ciertos colores pueden dictaminar que el juez tome una decisión muy seria o no tan seria, muy a favor o en contra. Verdaderamente nosotros no somos conscientes muchas veces de lo que nos llega a influir nuestro entorno. Por eso el hombre, donde debería vivir, ¿dónde es? En lugares de mucho estrés, de muchos colores estridentes, muchos neones de muchos colores, no, sino precisamente lugares relajados, donde el verde predomine y que sea el verde de la naturaleza. Y, cómo no, cada color tiene su significado o aporta cosas al ser humano. ¿Sabéis? Una vez estuve hablando con una señora que había estado puesta en, entendedme, mundo esotérico, muy puesta en todo esto, y
incluso del mundo de la demonología, y hablaba sobre ciertos colores como el naranja, y decía ella de que era un color que atraía mucho precisamente a estos tipos de demonios, y además para cosas sexuales y demás. Y bien, como ellos, dominando el asunto de colores, los utilizaban para crear ciertas actitudes también en las personas. Bueno, son cosas sorprendentes. La verdad es que todos los colores son bellos, porque todos son colores que Dios ha creado, pero desde luego, utilizados en según qué modo, pueden llegar a beneficiarnos o pueden llegar a todo lo contrario. Satanás, que no es tonto y conoce nuestro sistema mental, ha visto cómo las cosas nos repercuten, y entonces, pues a través de jugar con esto, también provoca que nuestras mentes pueden estar más cerca de él que no de Dios. Pero bien, no me estoy poniendo en contra de ningún color, porque todo proviene de Dios, pero ya sabéis que luego las personas normalmente utilizan estas cosas dirigidos por el diablo para llevar las cosas a su terreno, ¿no? Y hablemos sobre las noticias del Vaticano. Benedicto XVI indulta a su exmayordomo condenado por el robo de documentos. Desde el 25 de octubre, que estaba preso, le condenaron a 18 meses, pero ahora ya está indultado. Y diréis, ¿y todo este revuelo para qué? Pues bueno, recordemos para qué. El Vaticano comenzará a utilizar dispositivos RFID a contar de enero. Ya sabéis que sus empleados llevarán unas tarjetas con un chip, del cual evidentemente no se podrán librar fácilmente, y será la forma de rastrearlos por todas partes. Evidentemente esto, si empieza allí, parece ser que pronto se va a extender por otros lugares, ¿no? ¿Os recuerda algo, algún texto bíblico esto? Sí. Calendario maya y Navidad, falsa información sobre el calendario de la antigua cultura americana. Mirad qué nos escriben aquí. ¿Cuándo será el fin del mundo? Nadie lo sabe. Jesús nos dijo con toda claridad que eso solo Dios Padre lo sabe. Aunque algunos protestantes anunciaban el fin del mundo al llegar el año 2000, atemorizando con el interés de que los ignorantes se afiliaran a su religión, nada extraordinario aconteció. Ya veis cómo ligan, Son los protestantes los que dijeron esto, fueron algunos protestantes solo. Pero aquí automáticamente, ¡pam!, protestantes, asociarlo con algo que no tan bueno. Sin embargo, es muy interesante relacionar la contabilidad de los mayas con la Navidad, porque su calendario se basa sobre todo en la observación del movimiento del Sol. El 21 de diciembre de todos los años empieza el solsticio de invierno, en que el Sol empieza a vencer a la oscuridad de la noche. Hasta este día, los días son más cortos y las noches más largas, es decir, predomina la oscuridad equivalente a la muerte. Pero a partir de esta fecha empiezan poco a poco a ser más largos los días, hasta que llega el verano en que predomina el Sol. Por ello, los antiguos de casi todas las culturas celebraban en estas fechas de diciembre grandes fiestas en honor del Sol, como si ésta fuera un dios, principio de la vida. Festejaban que el Sol nuevamente venciera la noche, a la oscuridad, y honraban al emperador, que se consideraba hijo del Sol. Los cristianos, a partir del siglo IV y V, cambiaron el sentido de esas fiestas paganas en honor del Sol y empezaron a celebrar la Navidad precisamente el 25 de diciembre, cumbre de las fiestas paganas, considerando que el verdadero Sol que vence la oscuridad del pecado y de la muerte es Jesucristo. Mirad cómo ellos mismos nos están dando la explicación de por qué pusieron la Navidad en el 25 de diciembre. La Biblia no dice ni el día ni el mes del nacimiento de Jesús, solo menciona a los gobernantes civiles y religiosos de la época, en base a lo cual, en fecha tardía, se hizo el cálculo del año en que nació, con un error de 4 o 5 años. La encarnación del Verbo de Dios y su nacimiento en Belén obviamente son muy importantes, pues son la presencia visible, histórica, tangible del amor de Dios. Pero lo definitivamente trascendente es la muerte y sobre todo la resurrección de Jesús, que están muy precisas y detalladas en la Biblia. Si hubiera nacido y muerto en la cruz,
pero no hubiera resucitado, no sería Dios, no nos habría salvado. Por ello, lo que más importó a los evangelistas era el día de la resurrección. Los 4 concuerdan en que fue el primer día de la semana, llamado luego domingo. Mirad qué clara es la explicación, ¿eh? Hasta 4 o 5 siglos después se empezó a celebrar la Navidad, escogiendo el solsticio de invierno como fecha simbólica, por la observación del movimiento del sol que hicieron egipcios, griegos, romanos y otras culturas, al igual que los sabios mayas. Y esto es un escrito de ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo? Aquí que lo dicen tan claro, y el Papa, no sé si fue la semana pasada, que mostramos que decía que ya San Hipólito en el siglo III hablaba que el 25 de diciembre había sido el nacimiento de Cristo y que ellos en los siglos IV o V empezaron a festejar la Navidad el 25 de diciembre. ¿Ya veis? Pero alguien de ellos ha destapado la verdad. Una vez más, vemos cómo sencillamente siguen adorando a lo mismo, camuflándolo de cristianismo. Isabel, acogiendo a María, reconoce que se está cumpliendo la promesa de Dios a la humanidad. Y ahora vamos a leer unas palabras de Benedicto XVI. La expresión bendita tú entre las mujeres es dicha en el Antiguo Testamento a Yael, en Jueces 5:24, y a Judith, 2 mujeres guerreras comprometidas en salvar a Israel. Esta vez está dirigido a María, jovencita pacífica que está por generar al Salvador del mundo. Así también el salto de alegría de Juan se refiere a la danza que el rey David hizo cuando acompañó la entrada del Arca de la Alianza en Jerusalén. El arca, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El niño por nacer, Juan, exulta de alegría ante María, arca de la nueva alianza que lleva en el vientre a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Mirad cómo se lo hacen venir bien, y ya lo mostramos una vez cuando estuvimos hablando de estos temas, que a la Virgen María le dicen que es el arca de la nueva alianza, porque lleva en su seno a Jesús. Y así le dan la preponderancia a María, que para nada debía ser dada a un humano. Y mirad que terminan diciendo, a María, arca de la nueva y eterna alianza, confiamos nuestro corazón para que lo haga digno de recibir la visita de Dios en el misterio de su nacimiento. Están comparando a María con el arca de la alianza. ¿Y por qué están haciendo esto? Pues porque así están transmitiendo o transfiriendo lo que implicaba el arca de la alianza a María. Y ciertos textos bíblicos sobre que se citan en el Apocalipsis, en descripciones que se hacen de una mujer que va a tener al varón, etcétera, etcétera, ellos también lo aplican precisamente ¿a quién? A María y no al pueblo de Dios. Shimon Peres participó en las celebraciones de la iglesia en Haifa. Es el presidente de Israel felicitando las Navidades a los cristianos. ¿Sabéis? Shimon Peres dice que es de origen sefardita. ¿Os suena el apellido Pérez? Bueno, aquí está escrito con S, pero ya sabéis que en España es muy común el apellido Pérez, ¿no? Visitó en su residencia oficial al arzobispo Shakur en Haifa. El presidente Peres cantó canciones tradicionales de Navidad con el coro de niños de la escuela árabo-cristiana en Libilín. El presidente Peres entregó una felicitación a los cristianos de Israel y de todo el mundo y dijo: es para mí un privilegio como presidente del Estado de Israel enviar profundos deseos en nombre de todo Israel de unas felices Navidades para todo el mundo cristiano y expresar la esperanza de que Oriente Medio pueda entrar en una era de paz y prosperidad. El Estado de Israel está comprometido a proteger todos los santos lugares y la libertad de culto para todos. En Tierra Santa la coexistencia entre judíos, cristianos y musulmanes seguirá. Desde Haifa, modelo de paz y coexistencia, deseo enviar un claro mensaje al mundo, un mensaje de paz y unidad entre todos los credos, entre todas las naciones. ¿A qué os suena esto? Ecumenismo, ¿no? El presidente Peres hizo hincapié en las positivas relaciones entre Israel y el Vaticano y el reflejo en el compromiso de Israel por la libertad de culto. El presidente Peres dijo: tengo un enorme respeto por el Papa. Aprecio su preocupación y acción para preservar las buenas relaciones en el mundo cristiano. Las relaciones entre Jerusalén y el Vaticano son excelentes y cálidas, las mejores que hubo nunca. Esto me suena a profecía.
Navidad, expresión del ágape que hace callar las armas y reconcilia a los hermanos enemigos. Mensaje del rector de la misión coptocatólica de París. Y habla sobre Egipto. Dice: mi país natal está más desgarrado todavía. En 2010, Egipto creyó en un sueño, el de un Estado donde todos los ciudadanos fueran iguales en derechos. Hoy el sueño se ha disipado. El país está dividido en dos. A la cabeza, un presidente que, hombre ligado a los hermanos musulmanes, se apropió de los plenos poderes. Sí, los días siguientes de la revolución nos han desengañado, mas aun cuando los bienes de primera necesidad, pan, agua potable, electricidad, comienzan a faltar. Egipto tiene hambre, Egipto tiene sed, se hunde en una miseria sin nombre. A la primavera egipcia podría suceder el invierno islámico. Sobre el modelo iraní, con el mismo tipo de hombres estereotipados, con sus discursos rencorosos, su desprecio de la vida y su rechazo de la alteridad. También con el mismo apoyo cándido de Occidente, cegado por su grave necesidad de divisas y de petróleo ligero. El oro negro hace impotentes a las potencias de ayer. Lo que está diciendo este señor es prácticamente profético. Sí, totalmente. Porque nos dice que la situación de Egipto de una primavera árabe puede pasar a invierno islámico, que se van a radicalizar en el Islam. Y mientras Occidente, ¿qué está haciendo? Necesita divisas y petróleo, el oro negro. Es curioso cuando uno lee los comentarios, por ejemplo, de Uriah Smith, cuando escribió los tomos de Daniel y Apocalipsis, comentarios sobre los libros de la Biblia, ya decía que estas cosas iban a suceder así. Eran los pioneros de la Iglesia Adventista, los que Elena White dio como correctos. Y no fue el único. El señor Maxwell, que ya tiene unos años, también, cuando yo era pequeño, al poco de entrar en la Iglesia, ya leí alguno de sus libros, en los cuales, eran libritos muy pequeños, estaba describiendo precisamente lo que aquí dice. Y ahora estamos viendo que todo va encarado a eso. Evidentemente, los del Vaticano saben que esto va por aquí. Nosotros lo sabíamos por la profecía bíblica hace muchos años. Y esos momentos están llegando. Y ya sabemos que el Vaticano, que es el que está detrás de estos movimientos, junto a Estados Unidos y demás intereses, van a hacer que estas cosas no sean ciencia ficción, sino que dentro de poco van a ser una realidad. Esto es lo más fácil de todo. Mirad si es interesante conocer lo que escribían los pioneros adventistas, porque las nuevas teorías que están saliendo de muchos grandes, entre comillas, teólogos, están desvirtuando lo que decían los pioneros. Y eso estaba profetizado que pasaría dentro de la Iglesia Adventista. Y así el pueblo perdería el rumbo para saber las señales del fin. La Virgen del Mar, nombrada alcaldesa perpetua honoraria de Almería, en Andalucía. El viernes día 21, cuando se cumplían 510 años de la aparición de la imagen de la Virgen del Mar en la playa de Torregarcía, el alcalde de Almería, España, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, hizo entrega del bastón de mando a la Virgen, colocándolo a sus plantas. El acto tuvo lugar en el marco de una celebración eucarística con una abundante presencia de fieles que llenaron el santuario. Antes de subir al camarín, la jefa de protocolo de la Corporación Municipal leyó el acta del pleno que concede la distinción a la patrona de Almería, nombrándola alcaldesa perpetua honoraria, dada la devoción que la población le profesa desde hace siglos y hoy sigue invocándola. Suena extraño, que se pueda nombrar alcaldesa perpetua a una señora que está muerta. Es curioso, ¿no? A mí me sorprendería mucho que cogieran a un pariente mío que lleva, yo qué sé, 2000 años muerto, y dijeran, mira, le vamos a dar el bastón de mando aquí de la alcaldía. Pero, ¿cómo puede ser esto? Luego lo justifican en que, claro, mirad lo que nos dicen, no se trata de un gesto confesional, ¿no?, aclaró el obispo González Montes en su homilía, sino de la expresión pública del sentimiento mayoritario de la población, que se profesa católica y que tiene en el cristianismo la referencia de su propia historia y concepción de la vida.
El pueblo de Almería ama a la Santísima Virgen porque María es la Madre de Cristo Redentor, en cuya fe todos nosotros hemos crecido y nos hemos comprendido como comunidad históricamente cristiana. Hoy conviven con los católicos muchos otros ciudadanos que no son cristianos o han dejado de serlo, explicó, o son cristianos de otras confesiones, cristianos ortodoxos, que tanto aman a la Virgen María, invocada como Teotokos, Madre de Dios, y cristianos evangélicos que se han asentado en Almería y en María contemplan la obra de la gracia. Mirad cómo a través de María están tratando también el ecumenismo. También conviven con nosotros ciudadanos que profesan otros credos religiosos, como los inmigrantes de religión musulmana, que desde una visión distinta de la historia de Cristo y de María ven en la Virgen la mano de Dios. Ya veis, la Virgen María puede ser un nexo de comunión de católicos, protestantes y musulmanes. Con todo, siguió el obispo, la mayoría de la población sigue siendo amplia y mayoritariamente católica. Por ello, dio gracias a Dios y, con todo el respeto que debemos a las demás confesiones religiosas y a cuantas personas carecen de nuestra fe, expresó el deseo de honrar a la Madre de Dios con el convencimiento de que la veneración de María no solo ha sido y sigue siendo una nota distintiva del catolicismo español, sino por esto mismo viva expresión de nuestra identidad cristiana como pueblo. ¿Cómo no sobrecogerse ante la multitud que cada año en la fiesta de la patrona se agolpa en las calles de la capital para ver pasar la imagen de la Virgen, para encomendarse a la bienaventurada Madre del Hijo de Dios? ¿Cómo no hacernos eco de las visitas reiteradas al santuario de la Virgen de los fieles que acuden a saludarla y a pedir su protección y amparo maternal? ¿Cómo no alegrarnos con los miles de fieles que cada año acuden a la peregrinación a su ermita de Torre García en una jornada de romería llena de tipismo y fervor mariano?, se preguntó el prelado almeriense. Y por eso juntan la religión ¿con qué? Con la alcaldía. Pues bien, esto es como se funciona en según qué lugares. Pero no solo es en este lugar. Fijémonos cómo en España tenemos también patrones, en este caso una patrona también, que es la Virgen del Pilar, que se celebra el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y también cuando veis lo que se hace en Zaragoza esos días, es impresionante con la Virgen del Pilar. Y en Cataluña tenemos también una patrona, la Moreneta, la Virgen Negra de Montserrat, que además, no porque sea negra, no es cuestión de racismo, es porque es cuestión de unas idolatrías tremendas del paganismo más absoluto. Y vamos viendo cómo los países de tradición católica siguen con esa imaginería y eso que en el fondo es espiritismo, adoración de seres muertos. La Iglesia aplica a la Virgen María cuanto se dice de la comunidad del pueblo elegido como esposa de su Dios. Antes os lo decía, en Apocalipsis se habla de esa Virgen, esa mujer, que está asentada sobre la luna, con las estrellas sobre su cabeza, y que de ella saldría un hijo que regirá con vara de hierro las naciones. Esa mujer, la mujer pura de la Biblia, no simboliza a la Virgen María, sino al pueblo de Dios de todas las épocas, y que del pueblo judío vendría Jesús. Ellos aplican eso directamente a la Virgen María. Por eso veis esas interpretaciones de la Virgen María con estrellitas sobre la cabeza, puesta encima de una luna y demás. Mirad qué fácil es torcer las cosas para llevarlas a lo que ellos prefieren. El Papa rechaza la violencia en nombre de Dios y pide arados en vez de armas. Esto es palabras basadas en textos bíblicos, donde se dice, hay algún texto que es realmente tremendo, porque precisamente al fin de los tiempos, las profecías, creo que es en Joel, si no recuerdo mal, dice que haced espadas de vuestros azadones, hablando al mundo en general y sobre todo a ciertas poblaciones en concreto, donde el débil diga, fuerte soy, y nos está anticipando que pueblos débiles se enfrentarían con pueblos más poderosos en un conflicto brutal al fin del tiempo. Bien, el Papa está como queriendo llevar la contraria al texto bíblico en este caso, ¿no? Pero bien, sobre todo, ya sabéis que cuando habla de todo esto, habla de los conflictos a nivel internacional, pero sobre todo de esta zona, paz entre israelíes y palestinos. Es la zona clave, el ombligo de este mundo, que hace que todo se ponga a temblar
cuando allí la situación se encrespa. Patriarca Latino de Jerusalén, la reconciliación es obra de Dios. El cardenal Tual alabó los esfuerzos de paz y pidió por los palestinos encarcelados. Y mirad, también mencionó el voto de Naciones Unidas sobre el estatus internacional de Palestina, que debe ser un paso decisivo hacia ¿qué? La paz y la seguridad para todos. Solo la justicia y la paz en Tierra Santa podrán restablecer un equilibrio regional y a nivel mundial, afirmó. Mirad si lo saben bien. Esa situación regional significa que el mundo vaya hacia un lado o hacia otro, o bien o mal. Pero mirad qué palabras utiliza: paz y seguridad. Esta mañana también hablábamos en las señales del fin, el texto de 1 de Tesalonicenses, donde se cita: cuando digan paz y seguridad, ¿qué iba a suceder? La destrucción. Y ya lo veis, ¿dónde lo centran sobre todo? En Tierra Santa. Los momentos se están acercando. Y vamos a finalizar con un testimonio donde dice, es un par de emails que recibí esta semana de la misma persona. Junto con saludar y espero se encuentre bien junto a los suyos, permítame quitarle un poco de su tiempo para contarle mi experiencia, y que me ha dado permiso para que también os lo exponga a todos los que estáis siguiendo las conferencias, por si puede ser de beneficio de alguien. Soy un testigo de Jehová desde que tengo conciencia, ya que desde muy temprana edad comencé a asistir regularmente a los estudios bíblicos impartidos en los salones del reino, iglesias de ellos, de los testigos de Jehová, de la religión antes mencionada. Así fue que a la edad de 12 años me bauticé y serví como miembro activo durante 5 años. Sin embargo, debido a diferencias de opinión con los ancianos, que son el similar a los pastores de los adventistas, dejé de reunirme y participar activamente en la organización. A pesar de todo, creo en Jehová Dios, en Cristo y por supuesto en la Biblia, y es así como a través de YouTube llegué a una conferencia suya de las sociedades secretas, que es un material muy claro y convincente, por el que le felicito y le estoy profundamente agradecido. Fue así como llegué a la página web que tenéis, El Gran Engaño, y de la que estoy descargando todas las conferencias disponibles. Sin embargo, y aun cuando usted busca argumentar muy bien sus conferencias, le agradecería me aclare ciertas dudas. Y, ya se lo comenté en su momento. Constantemente cita a Elena White como una profetisa cuyas revelaciones son de origen divino. Sin embargo, en su tumba, ubicada en Estados Unidos, se aprecia un obelisco que, según vuestras enseñanzas, es un símbolo pagano y satánico. Y ya le respondí, y esto ya la respuesta también la encontraréis en unas conferencias anteriores donde también expuse el porqué de todo esto, ¿no? Usted indica que los cristianos debemos guardar el sábado como día de reposo, pero Cristo dio un solo mandamiento: amar a Jehová y al prójimo. También le respondí de que hay esta frase, aparece en Deuteronomio, de amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús mismo, antes de ser encarnado como Jesús aquí, ya pronunció estas mismas palabras. Jesús estaba repitiendo algo que había dicho muchos siglos atrás a Moisés, y que sencillamente es un resumen del nombre que se le puede dar a los dos conjuntos de estas dos tablas. Los primeros mandamientos son nuestra relación con Dios, los primeros 4 que incluyen el sábado, y los otros 6 es nuestra relación con el prójimo. Por tanto, en eso se resumen. Sencillamente es el nombre genérico de estas dos tablas, pero no quiere decir que se supriman esos mandamientos, y pruebas de ello son múltiples en toda la Biblia. Con respecto a la versión de la Biblia que usted utiliza, la considero bastante clara y apegada al sentido real de las Escrituras, por lo que le agradecería me pudiese indicar qué versión es con la finalidad de adquirirla. Bueno, yo suelo utilizar la Biblia Reina Valera de 1960, que es con la que me he criado y es la más extendida dentro del mundo protestante, pero normalmente recomiendo la Reina Valera del año 2000, porque tiene algunas traducciones mejor hechas que ayudan a no caer en malas interpretaciones doctrinales. Agradeciendo su tiempo y buena disposición y esperando que siga con tan noble ministerio, un abrazo. Le respondí, me dio las gracias. Me ha emocionado tanto vuestra respuesta que he leído el correo varias veces, se lo he compartido con mi madre. Ella también es testigo de Jehová, y pues le he dicho, el señor estudioso de las conferencias me ha respondido. Ella también ha tenido acceso a ver algunas conferencias, específicamente la de las cartas IMBO, Illuminati New World Order, y la marca de la bestia.
y nos ha impactado tanto que hemos compartido el material con amigos y otros testigos de Jehová, quienes no dejan de sorprenderse debido a que no manejan ese tipo de información. Sin embargo, me frustra que, aunque el material es convincente, no toman acciones en su vida para prepararte para los terribles momentos que vienen para la humanidad. Personalmente creo que llegará el momento en que no podremos seguir viviendo en las ciudades, vivimos en Santiago de Chile, por lo que tendremos que huir a los campos, para lo que desde ya nos estamos preparando, tal como aconseja Elena White. Estoy ansioso por ver todas las conferencias y predicaciones, llevo 2 días descargándolas todas y me arrepiento de no haber tenido acceso al material antes, aunque más vale tarde que nunca, dicen. Espero que podáis dedicar una conferencia a la masonería dentro de los Testigos de Jehová, si es que ya no lo habéis hecho. No, he dado pinceladas, no la he dado totalmente sobre este tema, pero lo remití a él y a cualquiera que me esté escuchando a una conferencia del profesor Walter White, que precisamente él sí tiene un tema ya preparado de esto. Yo solo he visto unos pequeños trozos, pero donde se muestra claramente que realmente los Testigos de Jehová proceden de un señor masón y que jamás dejó de serlo y fue su fundador. Y utilizan ciertos símbolos, etcétera, etcétera, todo de la masonería. Junto con agradecer tu tiempo y dedicación para llevar la palabra de Dios con una claridad fuera de serie, un abrazo a un verdadero hermano en la fe, que Jehová te proteja y bendiga siempre. Pues bien, he querido compartir este testimonio porque, sabéis, no es el primer testigo de Jehová que me escribe, han habido ya varios, pero realmente es una de las denominaciones religiosas que más cuesta de que lleguen a comprender ciertas cosas que la Biblia habla, porque están sometidos a un adoctrinamiento muy, muy distinto. Pero bien, los hay, Dios tiene gente sincera en todas partes. Y la verdad es que me puse muy feliz de ver que su madre y otros amigos suyos están compartiendo estas conferencias y predicaciones, y además otros testigos de Jehová. En principio parece que no reaccionan del todo. Bueno, hay que orar por estas personas también, y seguro que habrá personas que reaccionarán en su momento. Nuestra labor es seguir difundiendo y haciendo lo que debemos hacer, y a partir de aquí Dios va tocando los corazones. Y la verdad es que me gustó mucho recibir este email precisamente por esto que os he dicho. Los Testigos de Jehová no son un auditorio fácil de la palabra que nosotros transmitimos. Pero bien, gracias a Dios ya lo veis los resultados. Pues que Dios los bendiga a ellos, los guíe y también lo haga con nosotros y nos guíe precisamente el Espíritu Santo a conocer toda la verdad, porque realmente es lo que nos va a llevar a poder estar un día en el reino de Dios. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con las puertas dimensionales, parte número 33.